Bienvenidos una vez más a la clase de Evangelio de Marcos de la Escuela Bíblica Extras. El día de hoy vamos a continuar con la clase número 6, viendo el capítulo 6 de este mismo libro. La semana pasada, en la clase número 5, estuvimos viendo el capítulo 4 y el capítulo 5. La verdad, el tiempo es muy corto para tocar con detalle cada historia y ver con profundidad, pero lo que estamos haciendo es viendo cómo la historia corre a lo largo de este libro. Nosotros podíamos dividir el capítulo 4 y el capítulo 5 en historias. Por ejemplo, en el capítulo 4 comienza con la historia de las parábolas, tomando desde el verso 1 hasta el verso 34. La parábola más extensa que podemos encontrar en esos versículos es la parábola del sembrador, donde nos habla de las 4 tierras. También nos habla acerca de la explicación del significado de las parábolas, nos habla de las medidas, también nos habla de esa semilla que ha sido sembrada y nadie lo podía ver, y también nos habla de la historia famosa del grano de mostaza. Finalmente, el capítulo 4 termina con la historia de Jesús realizando un milagro más, el milagro de Jesús calmando la tempestad en los versículos 35 al 41. En el capítulo 5 la división es un poquito más sencilla. Nosotros podíamos ver en la primera parte de este capítulo 5 la historia de Jesús con el endemoniado de la región de los Gadarenos. Finalmente termina el capítulo 5 con la historia de dos sanidades. La primera sanidad es acerca de esa mujer de flujo de sangre que llevaba años con esa enfermedad, había realizado las cosas que ella podía hacer sin conseguir un resultado buscado. Entonces ella, con el deseo de tocar tan solo el manto de Jesús, se acerca a Jesús. La última historia que podemos encontrar en el capítulo 5 es la historia de la sanidad o de la resurrección de la hija de Jairo. Finalmente termina este capítulo 5 para dar inicio a este capítulo 6, que es un capítulo muy importante y donde hay una transición de historias y nos hace comparar con los capítulos que hemos visto con anterioridad. En el capítulo 6 nosotros podemos encontrar diferentes historias, comenzando con la denuncia de que en la tierra natal de Jesús no haya fe. Es una cosa que nos hace pensar mucho porque en los capítulos anteriores, en diferentes historias, hemos visto cómo donde Jesús aparecía, mucha gente se acercaba, y cuando estas personas se acercaban y experimentaban un milagro de sanidad o de echar fuera demonios de su vida, tenía relacionado con la fe que estas personas traían. Más adelante se puede estudiar un poco, profundizar acerca de lo que era esta fe, si realmente era una fe genuina o no. Pero en el caso de Marcos, siempre relaciona estos actos con la fe que estas personas traían. Sin embargo, el capítulo 6 llega a este lugar natal de Jesús, llega a compartir la palabra, pero sin embargo estas personas no tenían fe. Desde el versículo 6, la segunda parte, podemos encontrar el inicio del tercer capítulo de este primer libro, de esta primera división del Evangelio de Marcos, que inicia con el enviado de los discípulos. Continúa con largos versículos comentando y contando, narrando la muerte de Juan el Bautista. Luego, a continuación, aparece la historia de la alimentación de 5.000. La alimentación de 5.000 es un milagro que nosotros podemos encontrar, es un acto que nosotros podemos encontrar en todos los evangelios. Es el único que aparece en los 4 evangelios. Luego, después de la alimentación de 5.000, está la historia de Jesús caminando sobre el agua, donde los discípulos se confunden con un fantasma y tienen temor. Y finalmente nos cierran los versículos 53 al 56 hablando de que Jesús enseñaba y sanaba a los enfermos que estaban en la ciudad de Genesaret. Habiendo visto estas divisiones, lo que vamos a hacer, como siempre lo hemos hecho, vamos a leer los versículos de estos capítulos 6 y vamos a buscar y poder encontrar algunas enseñanzas o algunos puntos que nosotros tengamos que detener y reflexionar en relación a nuestras vidas. Vamos a dar inicio a la lectura. En el versículo 1 dice lo siguiente:
Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Vemos que estos discípulos que habían sido llamados los primeros en el capítulo 1 y luego en el capítulo 3, donde Jesús completa el llamado de los 12, continúan el camino, continúan todas las actividades con Jesús. Y a través de este caminar continuo, lo que estaban haciendo ellos era, estaban aprendiendo acerca de quién es este Jesús. Seguimos en el 2, donde dice, y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Esta reacción es algo común, también lo hemos visto en Capernaum, en la historia de capítulo 1, cuando Jesús estaba enseñando la palabra en la sinagoga en el día de reposo, la gente escuchaba este mensaje y se admiraban de sus enseñanzas. Jesús realizaba a través de estas oportunidades que se le presentaba diferentes milagros como sanidades y echar fuera demonios, pero recordemos, la finalidad de los milagros no está en los milagros en sí. Esto es una señal para demostrar quién es Jesús. El propósito de los milagros era que para a través de estos milagros las personas pudieran entender quién realmente estaba transmitiendo el mensaje que ellos estaban oyendo. La duda que estas personas que tenían, o sea, la pregunta que se hacen ellos es, ¿de dónde tiene estas cosas y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? Recordemos que cuando Jesús llega a su tierra, las personas no solamente lo conocían por la vida ministerial que Jesús tuvo, sino tal vez muchas de las personas que estaban oyendo este mensaje en su propia tierra eran personas que lo conocían desde pequeño. Y es por eso que en el verso 3, miren lo que podemos encontrar, miren lo que dice. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judá y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes en su casa. Vemos que esta porción del pasaje que hemos leído aparece en los diferentes evangelios sinópticos, pero ocupan un lugar diferente. O sea, cada autor utiliza este pasaje para dar un enfoque diferente a la historia que se está presentando. Pero nosotros en el caso de Marcos podemos ver que Marcos está haciendo una diferencia entre las historias anteriores con esta región que lo presenta como su propia tierra. ¿Desde qué perspectiva? En los acontecimientos anteriores nosotros podíamos ver que donde Jesús iba y enseñaba, mucha gente se alborotaba, se admiraba, se maravillaban de estas enseñanzas y solía a juntar en ese lugar donde estaba Jesús. Pero Marcos utiliza este pasaje en el caso de este capítulo 6 para hacer una diferencia entre la reacción de las personas en las historias anteriores, ahora en su propia tierra. Ellos no tenían fe. Vamos a ver cómo lo presentaba. Miren lo que dice en el verso 3. Dice, ¿no es este el carpintero? Esta parte es la única parte que nosotros podemos encontrar en los evangelios acerca de la profesión de Jesús. Es donde lo menciona como el carpintero. Pero la palabra carpintero, la palabra que se traduce carpintero, no solamente es para utilizarlo con la persona que se dedica el trabajo con la madera. La palabra es tectón. Seguramente los hermanos de habla hispano esto es muy fácil de entender porque se refiere más a una persona con una capacidad técnica, o sea, un técnico en diferentes áreas. Tal vez el ser carpintero o un técnico que tenga que utilizar la fuerza física era un poco menospreciado, era visto como un desprecio entre los griegos y los romanos, pero tal vez para los judíos no era así, porque era famoso porque él podía realizar diferentes obras. O sea, desde pequeño han conocido a este Jesús. En este versículo 3 también podemos encontrar la expresión de Jesús como el hijo de María. Y esto también es el único lugar donde se expresa Jesús de esta manera. Tal vez
La razón por la cual presenta a Jesús como el hijo de María es para dar un cierto distanciamiento con José. Y si nosotros leemos el libro Hijo de María, escrito por MacArthur, él también entiende esta idea de que José había muerto hace mucho tiempo y era más reconocido comúnmente como el Hijo de María. Otra cosa que podemos encontrar en este verso 3 es que Jesús tenía hermanos, y no solamente tenía hermanos, sino también hermanas, las cuales no se nombran en este lugar, pero podemos encontrar algunos nombres de los hermanos que más adelante, después de la muerte y resurrección de Jesús, ellos van a tomar lugares muy importantes en las iglesias que se van levantando. Es muy importante tener en cuenta este versículo 3, porque estamos viendo tres verdades aquí, que es hijo de María, que tenía hermanos, que conocían la profesión, que lo conocían como el carpintero, ese técnico que tal vez trabajaba con la madera, con el oro, para el arreglo de las casas, y era un hombre conocido en su propia tierra. Este preconcepto que tenían de Jesús hacen que, a pesar de que ellos estuviesen viendo los milagros y estuviesen escuchando la enseñanza, que mucha gente lo oían con admiración, finalmente lleguen a la decisión, a la conclusión de rechazar a Jesús. Entonces, en el capítulo 3, 21, vimos cómo María, los hermanos de Jesús y las hermanas van a buscar a Jesús para ver si realmente estaba en sí, si estaba loco. Esto lo vimos en los capítulos anteriores, que significaba esto. Ahora Jesús está yendo de Capernaum a Nazaret para tener este encuentro y para dar a luz esta verdad. Esta afirmación en cuanto a que el profeta no tiene honra en su propia tierra, no solamente es en el caso de Jesús, sino en el Antiguo Testamento, podemos encontrar el ejemplo de Jeremías. Vamos a buscar Jeremías capítulo 1 primeramente. Capítulo 1, verso 1 nos dice acerca de dónde pertenecía Jeremías. Dice, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en la tierra de Benjamín. ¿De dónde es? Jeremías era de los hijos de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en la tierra de Benjamín. Nosotros vemos el capítulo 11, verso 21, podemos leer lo siguiente. Por tanto, si ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot, que buscan tu vida, diciendo, no profetices en nombre de Jehová para que no mueras a nuestras manos. Si entendemos esta historia, Jeremías, ¿de dónde era? De Anatot, de la tierra de Benjamín. Pero los mismos que habitaban esta tierra, los habitantes de Anatot, ¿qué le están diciendo a Jeremías? No profetices en nombre de Jehová para que no mueras a nuestras manos. Es muy interesante ver estas historias que podemos encontrar a lo largo de la Biblia, donde el profeta es rechazado desde su propia tierra. Si nosotros leemos otro evangelio, por ejemplo el evangelio de Juan, vemos que Jesús viene a su tierra, pero su pueblo no le reconoce. De esta manera, los primeros versos podemos ver a este Jesús regresando a la tierra de Nazaret desde Capernaum, pero su pueblo lo rechaza, tal vez por ese conocimiento que tenían de él. Seguimos leyendo el verso 5 y dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. En el verso 5 es muy interesante cómo lo escribe Marcos, porque dice que ahí no pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos, imponiendo las manos sobre ellos. O sea, hubo sanidad, pero realmente hubo milagros. Tenemos que pensar, ¿por qué? El milagro verdadero que Jesús viene a entregar a esta tierra no es el hecho de la sanidad. Esa es una señal del verdadero milagro que Jesús quiere mostrar. Nosotros tenemos que pensar, leyendo estos versículos, cuál es el concepto de milagro que nosotros tenemos. ¿Por qué? Muchas veces el concepto que nosotros tenemos de milagros es muy diferente a lo que la Biblia nos quiere enseñar. En otras palabras, nos quedamos con las señales externas y no con lo que realmente estas señales quieren demostrar.
verso 6 dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. El ministerio de Jesús continúa enseñando alrededor de todas las aldeas, pero es increíble que podamos ver esta expresión, ¿no? Que Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Qué es lo que Jesús seguía enseñando? No tenemos duda de lo que Jesús seguía enseñando, porque desde el principio el mensaje de Jesús no cambia. El mensaje de Jesús es acerca de ese reino. Y cuando hablamos de ese reino, acerca de la soberanía, ¿qué es lo que viene a hacer Jesús como el rey? Y la invitación al pueblo para que formen parte de esta nación. Vemos en el versículo 7 que comienza una nueva sección. No solamente una división dentro del capítulo 6, sino recuerden en cuántas partes estaba dividido Marcos. Marcos estaba dividido en 3 partes y la primera parte a su vez estaba dividido en 3 partes. El ministerio temprano de Jesús en Galilea, el ministerio tardío de Jesús en Galilea y el ministerio alrededor de Galilea. Desde el capítulo 6, verso 6b, o sea, la segunda parte de este verso 6 y el verso 7, comienza el último capítulo de este primer libro, o sea, el ministerio de Jesús alrededor de Galilea, lo que va a continuar hasta el capítulo 8, verso 21. Dice así en el capítulo 7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Entonces aquí vemos cómo Jesús ahora comienza con el enviado de los discípulos. Hasta ahora, como hemos leído en el primer versículo del capítulo 6, los discípulos acompañaban a Jesús. En este versículo comienza con el enviado de los discípulos. ¿De qué manera? De 2 en 2. De 2 en 2. Esto tiene que ver mucho con la cultura de ellos, ¿no? De ser testigos. El número 2 representa el número de los testigos y que es también el representado por la iglesia. Si nosotros recordamos las divisiones anteriores, vamos a encontrar que el primer capítulo de este primer libro, que inicia en el versículo 16 hasta el versículo 20 del capítulo 1, comienza con el llamamiento de los discípulos. En el capítulo 2 de este primer libro, inicia con el nombramiento de los discípulos en el capítulo 3, versos 13 al 19. Recuerdan la historia del llamado de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles. Y finalmente, en este capítulo 3, inicia en el verso 7 con el envío de los discípulos. Antes de entrar a esta tercera parte, a este tercer capítulo del primer libro, podemos ver algunas de las características, nombrar algunas de las características que podemos encontrar en esta sección. Muestra de manera progresiva los acontecimientos anteriores. En otras palabras, vamos a encontrar acontecimientos que hemos visto en los capítulos anteriores, pero de una manera progresiva. También podemos mencionar que Jesús sigue ocupando el lugar del protagonista. Otra verdad que podemos encontrar es que los discípulos continúan siguiendo a Jesús. Desde la perspectiva de la multitud, ellos continúan siguiendo a Jesús en espera de recibir su enseñanza y experimentar los milagros. Y finalmente, desde la perspectiva de los escribas y los fariseos, ellos continúan siendo hostiles con Jesús. O sea, su sentir y el enojo, la envidia, el celo con Jesús continúa creciendo. Pero a pesar de que continúan las historias que habían iniciado en los capítulos anteriores, también podemos ver una diferencia, hay un énfasis diferente. El primer énfasis diferente que podemos encontrar es que Jesús pone un mayor interés en los discípulos. Pero a pesar de este interés, este mayor interés de Jesús en los discípulos, podemos ver que la incomprensión de los discípulos acerca de la persona y de la obra de Jesús continúa a pesar del privilegio que gozaban de estar cerca de Él. Y el tercer punto que podemos encontrar, a diferencia de las características de los capítulos anteriores, es que Jesús ahora va a comenzar a obrar, va a continuar su ministerio en los lugares de los gentiles. De esta manera volvemos a repetir
La primera historia, ¿no? Que inicia en el versículo 6b en adelante. Voy a volver a leer el verso 6b y los versos siguientes. Y recorría las aldeas alrededor enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlo de dos en dos y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Recuerdan en el capítulo 1 cuando Jesús llama a los primeros discípulos, los llama para ser pescadores de hombre. ¿Y qué significaba? Que Jesús los estaba llamando para que ellos sean pescadores de hombres. En el Antiguo Testamento, la expresión pescador o cazador se refería a la imagen de Jehová cazando y pescando a los hombres con la finalidad de juzgarlos. Pero a través de Jesús, este significado va a ser transformado, va a ser renovado. Ahora Jesús va a llamar a los discípulos para que estos discípulos aprendan de Él y luego van a ser enviados ¿para qué? Para ser pescadores, no con la finalidad de que ellos sean juzgados, sino para la salvación. Cuando leímos en el capítulo 3, en el inicio de este segundo libro, vimos que Jesús llama a los discípulos con diferentes propósitos, pero habíamos dicho que el primer propósito, un propósito importante, es que los discípulos estén con Él. Jesús llama a los discípulos para que estén con Él. Y habiendo estado con Él, para que salgan a predicar, para que tengan autoridad para echar fuera demonios. Ahora, vimos desde el capítulo 3 hasta el capítulo 6 los discípulos yendo de un lugar a otro, estando acompañados de Jesús, tomando parte, diferentes funciones en los milagros que Jesús realizaba. Ahora le toca a ellos. Jesús está enviando a estos discípulos que habían estado con Él para que salgan a predicar. No solamente para que salgan a predicar, sino para que vayan a echar fuera demonios. Pero una cosa muy curiosa que tenemos que tener en cuenta es que a pesar de este enviado, el propósito de Jesús no se estaba cumpliendo al 100%. ¿Por qué? Porque estos discípulos seguían en ese proceso de crecimiento y entendimiento. Porque a este punto los discípulos seguían sin entender cuál es la obra o el propósito de Jesús. Continuamos leyendo el verso 8. En el verso 8, desde el verso 8, comienza a decirle cómo tenían que ellos salir a cumplir este propósito. Y dice, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y le dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. En el versículo 7 hemos visto cómo Jesús envía a los discípulos de dos en dos, no para otra cosa, sino para cumplir el propósito a lo que habían sido llamados. Lo que ellos iban a realizar no era algo diferente a lo que Jesús venía haciendo, sino era la misma actividad. Desde el verso 8 es interesante ver cómo era ellos, cómo ellos tenían que salir a cumplir este propósito. Ellos no podían llevar nada en donde poner su confianza. Tal vez un poco la cultura del cercano oriente también haya influido, ¿no? Pero esto visto en la práctica nos hace pensar la vida del cristiano mismo. ¿Realmente estamos poniendo toda nuestra confianza en Dios? ¿O cada vez vamos juntando más y más en donde depositar nuestra confianza? En el Antiguo Testamento también vemos que una de las razones por la cual Israel es castigado es porque habían hecho cisterna para ellos. ¿Qué significaba que hayan hecho cisterna para ellos? Es que ellos no querían depender de esta lluvia temprana y tardía que Dios les iba a enviar, sino ellos iban a hacer una cisterna para poder tener agua cuando ellos querían. Cuando leemos esta porción de Marcos nos hace pensar también un poco acerca de lo que estamos viviendo estos días, donde por un virus la manera de vivir de todo México, no solamente todo México, sino todo el mundo ha sido transformado. Donde vemos la impotencia
del hombre. Y aún en estas condiciones, en lugar de tratar de confiar en Dios, en lo que Dios quiere decirnos, tratamos de buscar cosas o medios en donde depositar nuestra confianza. También nos habla de las dos reacciones acerca de cuando son atendidos y en otras cuando hayan sido rechazados. Dice otra vez en el verso 10, y le dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Pero ¿qué sucede en el verso 11 cuando no son recibidos ni escuchan el mensaje? Dice que tiene que salir de ese lugar. ¿Y qué hacer? Sacudir el polvo que está debajo de vuestros pies. ¿Para qué? Para dar testimonio a ellos. ¿Testimonio sobre qué? Esta actitud era una actitud que los judíos generalmente hacían cuando cruzaban por la tierra de los gentiles. Cuando salían de la tierra de gentiles, ellos sacudían el polvo que ellos traían en sus sandalias. Y con esto podemos entender que esa casa o esa región de los gentiles es una tierra, es un lugar donde nada tiene que ver con el reino de Dios. Entonces, testimonio desde una doble perspectiva, de una perspectiva de advertencia hasta ese momento de juicio, pero también habiendo llegado ese momento de juicio, eso iba a ser testimonio o prueba de por qué ellos estaban siendo enjuiciados. Continuamos con la lectura en el verso 12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. El mensaje de Jesús, el mensaje de Juan el Bautista, el mensaje de los discípulos era el mismo. Cada vez que nosotros escuchamos este mensaje, que ellos se tenían que arrepentir, recordamos que no era un acto de decir, ay, perdón, y continuar con el mismo camino, sino que el verdadero arrepentimiento era cambiar de dirección para poder regresar al camino de Dios. Cambiar de ese reino que ellos estaban viviendo. Antes ellos vivían bajo el reino de Satanás, ahora a través del arrepentimiento tenían que regresar al reino de Dios. Verso 13, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Otra característica que vemos en la mención de Marco es que ellos, los discípulos, cuando echaban fuera demonios y sanaban, utilizaban el aceite. Esto también era una tradición en su cultura, que es el único lugar donde nos menciona en los evangelios, a excepción de la historia del buen samaritano, y que luego vuelve a mencionarse en las epístolas en Santiago capítulo 5. Si nosotros vemos cómo termina esta historia de los discípulos enviados, esta historia de los discípulos no termina en los versos siguientes, sino tenemos que saltearnos una gran cantidad de versículos para ver cómo termina. Llegando al versículo 30, nosotros podemos ver que estos discípulos regresan y se juntan con Jesús y le cuentan las cosas que ellos habían vivido. Y en este versículo 30 dice así: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Cuando hablamos del tema de apóstol, yo creo que aquí no está hablando del apóstol como una jerarquía, sino está hablando con el sentido etimológico de la palabra, lo que significa esta palabra, el ser enviado. Ellos, habiendo sido enviados por Jesús en el verso 7, de dos en dos, para enseñar la palabra, para sanar, para echar fuera demonios, ellos regresan habiendo cumplido ese propósito y le está contando a Jesús las experiencias que ellos han tenido. En el medio de esta estructura de Jesús enviando a los discípulos y los discípulos regresando a Jesús, desde el verso 14 hasta el verso 29, vemos de una manera extensa acerca de la historia del encarcelamiento y de la muerte de Juan el Bautista. Si nosotros recordamos el capítulo 1, solamente se menciona que Juan es encarcelado y Jesús comienza su obra. Pero en el capítulo 6, Marcos aprovecha esta historia para detallar y narrar cuál es la razón por la cual Juan tiene que ser encarcelado y tiene que ser muerto.
Nosotros si ordenamos cronológicamente, es seguro que la muerte de Juan no es después de que los discípulos habían sido enviados, sino es una historia anterior. Podemos también verlo esto en los versículos 16 y 17. Les voy a pedir a ustedes, hermanos, que en el lugar donde estén puedan pausar un ratito el video y puedan leer estos versículos 14 al 29. El Herodes que nosotros podemos ver en este capítulo, el que mata a Juan el Bautista, no es el Herodes el Grande, sino es el hijo, que estuvo en el poder desde el año 4 antes de Cristo hasta el año 39. Y él gobernó en Galilea y en Berea. Y realmente no era un rey, sino era un tetrarca, pero generalmente ellos lo llamaban como el rey. No quiero tocar más acerca de esta historia de la muerte de Juan el Bautista, pero le quiero dejar una invitación a que cada uno de nosotros reflexionemos acerca de la causa por la cual Juan tiene que ser encerrado y la causa por la cual Juan tiene que ser muerto. Porque visto desde la perspectiva humana parecería un poco injusto. ¿Qué significa que nosotros hagamos la obra de Dios? Que padezcamos por Dios mismo. Padezcamos por Jesús. Muchas veces nos excusamos de nuestro padecimiento y le echamos la culpa a Dios, pero muchas veces es tema de nuestra prudencia y Dios solo una excusa. Bien, continuamos con la historia de Marcos. Vamos a saltearnos hasta el capítulo 6, verso 30, donde aparece la historia de el regreso de los discípulos, como habíamos leído ya con anterioridad, y a continuación comienza con un milagro muy famoso, seguramente es uno de los milagros más famosos, la alimentación de los 5.000, desde los versos 31 hasta el verso 44. Es muy interesante ver cómo Marcos ubica estas historias de una manera seguida. ¿Por qué? Porque vimos que en los versículos anteriores nos narra la fiesta en la cual se toma la decisión de la muerte de Juan el Bautista. Seguramente los hermanos que pausaron el video y volvieron a leer este pasaje o recuerdan de lo que han leído en este pasaje, nos ilustra una fiesta donde los más ricos, los nobles estaban en ese lugar, con buen alimento, buena vestimenta, lleno de lujos, concluía con la muerte de un justo. Ahora, para hablar de la alimentación de 5.000, nos presenta también de una fiesta mesiánica, en la cual Jesús es el protagonista repartiendo el pan de vida. Una fiesta que tal vez, desde la perspectiva humana, solo era pan y peces, pero sin embargo, Jesús está regalando vida a las personas que estaban reunidas en ese lugar. Si había una fiesta llena de lujos donde culminaba con la muerte de un justo, ahora la invitación de Jesús es que a través de esta fiesta mesiánica, esta celebración mesiánica, puedan alcanzar la vida a aquellas personas que necesitan ser perdonados de sus pecados. Vamos a continuar con esta historia. Como habíamos mencionado, es la única historia que nos narra los 4 evangelios y que realmente es una fiesta modesta en comparación a la fiesta que hemos visto en los versículos anteriores. Las personas que estaban reunidas en ese lugar y recordaban el Antiguo Testamento podían relacionar esta historia con 2 acontecimientos del Antiguo Testamento. Uno es la alimentación milagrosa que Dios realiza a través del profeta Eliseo en Gilgal, donde alimenta con 2 panes y un poco de verduras a más de 100 hombres. Por otra parte, es la historia del pueblo de Israel después del Éxodo, cuando salieron al desierto y Dios los alimenta a través del maná y de codornices. Los judíos tenían la esperanza de que cuando el Mesías regrese, les iba a ser entregado nuevamente este maná. Vamos a leer el verso 31. Él le dijo: venid vosotros apartes a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Aquí en Marcos no nos dice
dónde es este lugar específicamente y lo llama como un lugar desierto. Pero si leemos la historia paralela en Lucas capítulo 9, podemos ver que ese lugar era Besaida. Y a pesar de que este versículo 31 nos hace ver también cómo era la vida activa de estos discípulos de Jesús. Dice que había tanta gente, gran multitud que lo seguía, que tenían que atenderlo, que ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Verso 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. A Marcos no le interesa describir y enseñarnos cómo estas personas llegaron antes, de qué manera llegaron antes, cómo supieron a dónde iba a ir Jesús con sus discípulos, pero lo importante para él es que estas personas se encontraron en ese lugar y fueron a ese destino antes que Jesús y los discípulos. 33. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. A pesar de este cansancio físico, del tal punto que ellos ni siquiera podían comer, cuando Jesús ve a estas personas que siguen, tiene compasión de ellos y les continuaba enseñando su palabra. Un punto importante que podemos encontrar aquí es que Jesús veía a esta gran multitud y lo veía como ovejas sin pastor. ¿Qué significa esto? En el Antiguo Testamento, en el libro de Números, Primera de Reyes, Ezequiel, Zacarías, se utiliza esta expresión para describir al pueblo de Israel sin un líder espiritual y lo veía abandonado. Entonces, cuando leemos esta parte del verso 34, donde nos dice que lo veía como ovejas que no tenían pastor, y vemos las historias que continúan, no solamente Jesús quiere alimentarlo de una manera física, sino lo que verdaderamente Jesús viene a ofrecer es la llenura espiritual y presentarse como el rey, aquel líder espiritual que va a guiar a su pueblo hacia la salvación. Otra cosa que podemos ver nosotros en este verso 34 es que Marcos dice que Jesús enseñaba a estas personas. Pero si nosotros leemos Mateo en la historia paralela, en el capítulo 14 de Mateo, vemos que Mateo dice que Jesús sanaba a los enfermos. Y Lucas, en el capítulo 9, podemos ver estas ambas afirmaciones, que Jesús enseñaba y sanaba a los enfermos. Continuamos con la lectura del verso 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Desde este verso 36 vemos un poco de diferencia entre lo que Jesús viene a presentar y la postura de los discípulos. Recuerden lo que hemos dicho en el verso 34, hablando de la expresión oveja sin pastor. Lo que Jesús venía a entregar es una llenura espiritual. Más los discípulos están viendo tal vez de una manera más realista. Ellos se preocupaban por el alimento que ellos tenían que consumir. Verso 37. Respondiendo, él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Sabemos que un denario era la paga de una persona por un día, o sea, 200 denarios eran 200 días de trabajo. 38. Él le dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Le mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Marcos hace una diferencia, hay una mención que hace y otra mención que no hace, en comparación, por ejemplo, al Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, Jesús pregunta, ¿no?, a uno de sus discípulos
con la intención de probar. Vamos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a leer el verso 5. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? El verso 6 es muy importante, pero esto lo decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Cuál era la prueba que Jesús estaba haciendo? A través de esta historia, al igual que el capítulo 6 de Marcos, nos está demostrando y nos está revelando que los discípulos seguían todavía sin conocer a Jesús. Si nos basamos en el Evangelio de Juan, tal vez lo que Jesús quería ver en los discípulos era una reacción un poco diferente a las personas que se mencionan en los capítulos anteriores de Juan. ¿Por qué? En los capítulos anteriores de Juan podemos ver a diferentes personas en diferentes circunstancias donde Jesús va a realizar un milagro. Pero teniendo a Jesús enfrente de ellos, en lugar de ver a Jesús, las personas ponían la mirada en las cosas materiales o en las cosas físicas que ellos podían ver. No voy a mencionar todas las historias que podemos encontrar en el Evangelio de Juan, pero me gustaría recordar la historia de la mujer samaritana en el capítulo 4, cuando Jesús se acerca a ella y tienen ese diálogo acerca del agua, de esa agua que da vida, que si que la mujer toma esa agua nunca más va a volver a tener sed. En esa historia, ¿se dieron cuenta dónde tenía puesta la mirada esta mujer? Teniendo a Jesús, por la falta de conocimiento que ella tenía de Jesús, a pesar de que estaba esperando al Mesías, ella tenía puesta la mirada en el pozo. A continuación, en el capítulo 5, nos narra la historia de ese paralítico en el estanque de Betesda. ¿Cuál era la situación? ¿Cuál era la circunstancia? ¿Cuál era la realidad que este enfermo, que este paralítico estaba viviendo? Había un estanque y se decía que si el ángel venía, descendía sobre el estanque y se movían las aguas, el primero que se mete en ese lugar, no importa qué enfermedad tenga, va a ser sanado. Y esto era la respuesta ante la pregunta de Jesús cuando Jesús le pregunta si quiere ser sano. Este Jesús estaba delante de el paralítico, pero el paralítico, en lugar de poder ver a Jesús, seguía con la mirada puesta en el estanque. Ahora, habiendo visto todas estas historias, los discípulos al lado de Jesús tenían que haber aprendido de algo. Pero sin embargo, llegado el momento en el capítulo 6, cuando Jesús le pregunta a Felipe, Felipe no era diferente a las personas que pudimos ver en el capítulo 4 y en el capítulo 5 de Juan. Tal vez era muy realista, pero seguía sin poder ver a ese Jesús y la intención que Jesús tenía. Una expresión que en otros evangelios no aparece, pero Marcos menciona, es que Jesús los hace recostar sobre los pastos verdes, tal vez para relacionar con lo que hemos leído en el 34, capítulo 6, 34, cuando los ve como ovejas que no tenían pastor. ¿De a cuántos los hace recostar? De a 100 y de a 50. Nosotros en el Antiguo Testamento también vemos esta división de grupos. ¿Recuerdan cuando Moisés divide al pueblo escuchando los consejos de su suegro? También los de la comunidad de Qumran, ellos creían que en la comunidad mesiánica se iban a dividir de esta manera. A través de todas estas pistas podemos ver la intención de relacionar esta alimentación de 5.000 con una fiesta, una celebración mesiánica. Continuamos con la lectura en el verso 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Esta actitud, esta secuencia del actuar de Jesús en el verso 41 de levantar los ojos al cielo, bendecir, partir y repartir,
es la misma secuencia que nosotros podemos encontrar en el capítulo 14, verso 22, cuando tienen la última cena. Por lo tanto, nosotros podemos relacionar la enseñanza que nos quiere dar este capítulo 6 con la alimentación de 5.000 con la cena del Señor, la última cena que nos narra en el capítulo 14. Marcos no presta atención de qué manera fue multiplicándose el pan, de qué manera fue multiplicándose en los peces, pero llega a la conclusión de que todos fueron saciados y no solamente fueron saciados ellos, sino que aún sobró alimento. ¿Dónde podemos ver esto? En los versos siguientes, verso 42 en adelante, donde dice: y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas y de lo que sobró de los peces, y lo que comieron eran 5.000 hombres. Verso 45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Besaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Marcos tampoco menciona por qué los manda Jesús a los discípulos. Pero si nosotros leemos esta historia en los otros evangelios, vemos que las personas que habían sido saciadas querían hacer a Jesús rey de su pueblo, porque realmente habían entendido lo que Jesús quería transmitir. No, porque ellos habían experimentado una llenura física. Dijeron, si con lo poco que hay pudo alimentar a estos miles, 10.000, 20.000 hombres y mujeres y a toda su familia, con Jesús como rey, ellos nunca iban a pasar hambre. Entonces, habiendo experimentado esto, los quería hacer rey. Tal vez Jesús no quería que los discípulos sean tentados en este mover que nace de un entendimiento desviado de la obra mesiánica que Jesús venía a realizar. En el capítulo 6, 46 vemos que a pesar de un día largo que ellos habían tenido, porque venía de un trabajo arduo, porque recordemos que la razón por la cual Jesús había apartado a los discípulos era para ir a un lugar desierto para poder tomar un descanso. Pero sin embargo, las personas que habían visto, habían oído, se adelantan a ellos, y después de esa historia viene todo lo que hemos leído a través de este milagro de la alimentación de los 5.000. A pesar de esto, vemos en el verso 46 cómo Jesús se aparta solo a un monte a orar. Tenemos que preguntarnos cuál habrá sido la oración de Jesús viendo la circunstancia, la situación que él estaba viviendo. Jesús haciendo un milagro, mostrando una enseñanza, la gente no entendía, lo quería hacer rey. ¿Cuál habrá sido la oración de Jesús? Verso 47 dice: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia, o sea, de 3 a 6 de la mañana, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Verso 49. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. A ver, recuerden que según Juan, capítulo 6, Jesús le pregunta a Felipe. La intención de preguntar a Felipe de cómo iba a alimentar a esta multitud que se había reunido era para probarle. ¿Cuál era la prueba? La prueba era si realmente ellos habían entendido quién es Jesús, habían conocido quién es Jesús. Y como mencionamos, la respuesta no era favorable. Ellos seguían sin conocer a Jesús. Ahora Marcos, ubicando esta historia de Jesús caminando sobre el agua después de la alimentación de 5.000, nos quiere afirmar esta verdad de que los discípulos seguían sin conocer a Jesús. ¿Cuántos milagros ellos habían experimentado? ¿Cuánto tiempo habían pasado con Jesús? Pero sin embargo, cuando vieron a Jesús venir caminando sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma. Y no solamente pensaron que era un fantasma, sino dice, y gritaron. ¿Qué es lo que gritaron? Verso 50. Porque todos le veían y se turbaron, porque enseguida habló con ellos y le dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió a ellos
en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Uno se pregunta, después de haber visto tantos milagros, tantas maravillas, acababan de ver a Jesús alimentando a 5.000 hombres con 5 panes y 2 pececillos. Y ellos seguían asombrándose de las maravillas que Jesús realizaba. No era la primera vez que Jesús calmaba la tempestad. Es más, habían visto cómo Jesús había resucitado a una niña. Sin embargo, ellos seguían sin conocer a Jesús y se asombraban de lo que Jesús estaba realizando. Y si tuviéramos que buscar una razón del por qué ellos se seguían asombrando, la respuesta lo podemos encontrar en el verso 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Hermano, nosotros estamos entendiendo quién es Jesús. ¿De qué cosa nos estamos asombrando en el obrar de Jesús? ¿De qué cosa queremos asombrarnos de la obra de Jesús? 53 dice, terminaba la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo de ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Sin importar al lugar donde iban, la gente lo reconocía. Es muy interesante ver también cómo Marcos quiere culminar este capítulo 6, porque si recordamos los primeros versículos, Jesús llega a su tierra, a Nazaret, y la gente no lo reconocía. La gente lo rechazaba, la gente no creía en él. Pero sin embargo, cuando vemos que llega a la región de Genesaret, cuando ellos descienden la barca, la gente lo reconoce. Verso 55, y recorriendo toda la tierra alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba, y a donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todo lo que le tocaban quedaban sanos. Ahora nosotros como cristianos debemos preguntarnos acerca de nuestra fe. Sería muy interesante que en otra ocasión ustedes también puedan estudiar acerca de la fe de esta persona que se acercaban a Jesús, porque yo creo que no era una fe acerca de Jesús como el Mesías, como el Rey, como lo he dicho en varias ocasiones. Pero Marcos está haciendo un contraste entre lo que Jesús hacía con este grupo de las personas que se acercaban con fe y con el grupo que no tenían fe, aún siendo de su propia familia. ¿Por qué no ocupamos estos días que quizás tenemos un poco más de tiempo para poder reflexionar, para que hagamos una autoevaluación acerca de nuestra fe, para que podamos autoevaluar y ser sinceros con nosotros mismos, qué es lo que estamos buscando en Jesús? Como hemos visto, el capítulo 6 es un capítulo bastante extenso con 56 versículos, donde nos habla de muchas cosas. Seguramente los alumnos de la escuela bíblica han leído este capítulo 6 antes de escuchar esta clase, pero les animo a volver a tomar unos minutos más para meditar nuevamente en estos versículos. La semana que viene vamos a continuar con los capítulos 7 y 8 para poder avanzar con el calendario programado. Sigamos orando por las circunstancias, las situaciones que estamos viviendo a nivel mundial, para que a través de esto podamos oír a Dios. No nos preocupemos por querer dar toda nuestra vida a Dios, sino esforcémonos para entregar cada instante de nuestras vidas a Dios. Nos volvemos a encontrar la semana que viene y le deseo que la paz de Dios abunde en sus corazones. Que Dios le bendiga.